Bueno, ahí arrancamos con la grabación. Voy a hacer una brevísima presentación de quienes van a coordinar el taller de hoy, que es el segundo taller virtual que tenemos de esta mega ultra actividad grande de quiero investigar por dónde empiezo. El jueves pasado tuvimos el panel, ayer tuvimos el taller 1, que fue sobre construcción y diagramación de los, digamos, de currículums, específicamente concentrado sobre CV académico. Claudia y yo estuvimos en el panel el jueves pasado y estaremos acá a disposición para apoyo logístico y recolectar preguntas y todo ese tipo de cosas, pero el taller lo van a coordinar específicamente 3 personas que están hoy con nosotros. Guadalupe Campos, que es licenciada en letras, ella es una de las responsables, junto con Marina Ríos, una de las responsables del proyecto departamental de inserción laboral, que es un proyecto que, si no lo conocen, vayan a la página, vean un poquito de qué se trata, porque la verdad que está bueno y ha generado espacios de este tipo y digamos, de muy diversa índole en relación con la inserción laboral potencial o concreta de nuestros estudiantes avanzados y graduados. Pero además de eso está terminando su doctorado, que llevó adelante con becas UBA y CONICET, y tiene experiencia docente en prácticamente todos los niveles de la educación, secundario, terciario y universitario. Marina Ríos, que también estuvo ayer en el taller 1, es licenciada y doctora en letras, tiene la doble titulación, profesora y licenciada, por nuestra universidad y específicamente en nuestra facultad. Actualmente es becaria postdoctoral del CONICET. Es profesora en el secundario a distancia en la misma casa de estudio y docente en nuestra facultad, y acompaña o hacen el dúo con Guadalupe en el proyecto departamental de inserción laboral que pertenece específicamente al Departamento de Letras. Publicó variados artículos, reseñas, capítulos de libros y ensayos en revistas académicas y de divulgación científica sobre literatura latinoamericana contemporánea con eje en la teoría literaria. Ese es su especialidad en la investigación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Santiago Durante, que es doctor en lingüística, también en nuestra facultad. Actualmente es becario postdoctoral del CONICET y es profesor adjunto regular en la Universidad Nacional de Burlingame. Ha dictado seminarios de grado en nuestra universidad, específicamente en el Departamento de Letras, donde participa también de proyectos UBACIT y UBANEX. Publicó variados libros, capítulos de libro y artículos sobre lenguas indígenas sudamericanas, con énfasis en la lengua ayoreo, o ayoreo, vos me vas a corregir, es ayoreo, ¿verdad? Familia Samuco. Es decir, esa es su área de especialidad hace varios años, y puedo dar fe que tiene unos trabajos que, si a alguien le interesa, recomiendo. Dicho esto, los dejo en sus manos y estamos aquí para cualquier organización que requiramos. La idea en principio es que vayamos por módulos del CIGEVA y que después de cada módulo podamos tener un pequeño periodo de preguntas o de dudas relativos a ese módulo, para que no se queden todas para el final y por ahí se pierdan las dudas de los primeros módulos. Obviamente al final, si hay más dudas, las responderemos. Tenemos en principio 2 horas, ¿sí? Estamos grabando, como diría alguien en la tele, y pueden hacer las preguntas por chat o eventualmente levantar la mano, y Claudio y yo estaremos atentas a las manitos levantadas, pero también vamos a ir recolectando las preguntas que hagan por chat para hacerlas. Así que bienvenidos. Gracias Gaby, gracias Gabriela, bueno, y Claudia nuevamente por estos talleres y las invitaciones. ¿Se escucha bien? Bien, ¿y están viendo mi computadora, mi pantalla? Bien, genial. Entonces, vamos a comenzar. Voy a mostrar, es un poquito largo y arduo, Sigeva. Vamos a hacer un montón de aclaraciones del medio y todo, pero bueno, sabemos que hay que tener mucha paciencia ante todo, y voy a dar inicio a unas cuestiones generales y después vamos a ir puntualizando.
Algo muy importante que tienen que saber como ante todo es que siempre hay que tener mucha información para ingresar al SIGEVA y cargar los datos. Justamente un poco el objetivo de este taller también es eso, es más o menos tener bastante noción de qué tipo de información se está solicitando, se está pidiendo, para tenerla lista, tenerla preparada, ¿no? Porque si uno quiere, es muy también incordioso este gesto de me voy a poner a llenar un formulario en línea y de repente me piden datos que no sé, que tengo que ir a buscar a papeles o a papeles analógicos que tengo en una carpeta olvidada, o también a un archivo de computadora que no sé dónde tengo guardada esa información. Entonces, eso es como primera gran cuestión. Y como segunda gran cuestión, estoy acá en la página del CONICET, a la que cualquiera puede acceder. Esta es la página general, y como verán en este espacio, ven que yo lo estoy señalando, ¿no? Eso se ve bien. Vamos a la intranet para entrar. La primera cosa que hay que hacer es, para aquellos que no tienen usuario, obviamente crearse un usuario donde le va a pedir una serie de datos. Esto hoy no lo vamos a repasar porque entiendo que ya a esta altura de la vida digamos, digitalizada, sí, computacionalmente, ya podemos crear un usuario. Y entonces, bueno, esa parte la vamos a omitir. Esto puede pasar siempre, ¿no? Cuando uno estuve hasta recién con SIGEVA perfectamente, pero ahora me dio un error de carga. Y entonces... Por cierto, es un buen momento para hacer un pequeño bocadillo sobre esto. En el momento en el que más apurada estés y más urgencia tengas, SIGEVA se va a caer, así que siempre hagan las cosas con tiempo. Sí, totalmente. SIGEVA siempre se cae aparte porque hay una explicación medianamente racional, además de estas jugarretas del universo, que es que muchos al mismo tiempo por ahí lo están usando porque estamos en un deadline. Entonces eso también genera cierta caída, ¿no? Entonces esta es la intranet. Obviamente yo estoy viendo algo porque soy usuaria de CONICET, van a ver mi CONICET personal, y entonces pueden ver tres grandes perfiles, ¿no? Lo que serían perfiles. El SIGER, que es cuando uno ya está dado de alta en el sistema, no les va a aparecer, si se están por postular una beca, a ustedes este campo no les va a aparecer porque todavía no están de alta en CONICET, que es como la parte más de recursos humanos, diríamos, ¿no? Cuando uno ya está en el sistema. Pero sí estos dos, lo que se llama usuario, banco de datos de actividades de SIT, y usuario, presentación su solicitud. Esto es para ir cargando los datos, que uno lo puede hacer en recurridas sesiones. Ingresa, sale con su usuario y contraseña, y entonces puede ir generando diferentes cargas de si es la primera vez que se van a enfrentar a SIGEVA, bueno, lo van a ir haciendo en diferentes sesiones. A la hora de postular a una beca, ustedes van a entrar por este lado y va a aparecer unos módulos resumidos en donde ustedes van a poder seguir llenando datos que van a valer para esa postulación. Obviamente no tienen que repetir, ya les va a traer lo que ya tienen en el banco de datos y pueden seguir actualizando desde ahí, o bien pueden seguir actualizando desde el banco de datos y después terminar de postular. Esto que estoy diciendo con una alerta, siempre chequen que la información se copie, que esté. Después podemos abrir a debate con mis compañeros si es recomendable llenar desde la postulación o llenar primero el banco de datos, ¿sí? Pero bueno, eso lo dejo ahí para no demorarme. Entonces voy a entrar ahora al banco de datos de SIGEVA. Hago una pastillita en relación con eso, Marina. Sí. Una vez que uno tiene un usuario de SIGEVA, el banco de datos lo puede actualizar en cualquier momento. No está restringido al momento de la convocatoria. Entonces, ahí te permite, digamos, fuiste a un congreso, y terminó el congreso y subís eso al banco de datos y queda, digamos, ¿no? Aunque no tengas una convocatoria abierta. Exactamente. Bien. Y bocadillo 2, es opinable si es mejor cargar las cosas desde el banco de datos o desde directamente la postulación, pero con lo que sí creo que hay bastante consenso es hagan una de las dos cosas, si hacen algo combinado es muy probable que terminen quedando datos faltantes. Si eligen ir por la presentación, cargan todo ahí. Si eligen ir por el banco de datos, cargan todo ahí.
ser como organizados con usar un solo método de carga. Exacto. Bien, y después esta es la interfaz, digamos, general. Como verán acá tienen todos los módulos que se despliegan hacia abajo también, principal, datos personales, formación, cargos, a los que ustedes pueden ir como acceso directo. Por ejemplo, yo hago clic en producción, producciones y servicios para hacer clic en algo, y directamente me va a ese módulo. Ahora vuelvo al principal. En el principal tenemos un resumen, es como una síntesis de todos los módulos que existen y que hay que llenar en este sistema de SIGEVA. Otra cosa importante es, ustedes ven acá todo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere ingresar, por ejemplo, aparece el módulo de formación en el nivel universitario, no es que yo tengo que entrar aquí, cargarlo, y después salir y volver a entrar al segundo. Una vez que entro, supongamos, cliqueo el primero, ya me aparecen todos los ítems para ir cargando, ¿sí? Algo importante de la navegación de esto es que yo no puedo usar esta flecha hacia atrás, porque se pierde la interfaz de CONICET. A veces funciona, pero en general no. Hay que ir al botón de salir, y así hay que acostumbrarse a navegar en SIGEVA si no queremos perder los datos o que no se copien justo cuando los llenamos, etc. Es muy importante, esto lo dice el manual, no usar esta flecha de navegar hacia atrás, sino siempre el salir. Entonces, bueno, como decíamos, acá tienen todos los módulos de los que hoy vamos a referir a las cosas que consideramos más importantes, ¿no? Es bastante extenso. Y otra cosa importante, acá aparecen los instructivos. Son instructivos, muy detallados, a veces un poco que asustan, pero está la información bastante bien explicada. El único que, bueno, y acá aparece el manual del banco de datos de actividades SIT, que habla del funcionamiento general del CONICET, un instructivo de navegación y uno de sincronización. El de navegación tiene especificidades, ahora vamos a ver una de ellas, que tiene que ver con esto, por ejemplo, no usar la flecha hacia atrás, pero también con el error de validación de datos, que es lo que ahora quiero mostrar desde el manual. Entonces, voy al instructivo, lo voy a hacer in situ para que lo vean, cortito, y ya pasamos a los módulos. Ya con esto termino. Pongo instructivo de navegación, y acá explica alguna serie de cosas. Algo que me parece importante mostrar es esto que está acá. Fíjense, validación. Cada campo que ustedes completan, cada formulario, si cuando ustedes ponen guardar o modificar, depende de lo que estén haciendo. En general, cuando es una información nueva, el botón que aparece es guardar, ¿no? Hacia abajo, en vez de salir si ya está cargado el dato. Bueno, cuando ustedes colocan guardar, si hay algo que no está bien, aparece este cartel que dice error de validación en rojo. Debe corregir él o los siguientes errores antes de seguir. Y acá dice qué es lo que está mal. Nos ayuda, en ese sentido, SIGEVA, vamos a creer, bien intencionadamente, entonces debe ingresar el título del libro. Bueno, nos olvidamos acá de algo. Por lo general, esto también lo vamos a ir viendo, todos los campos que tienen un asterisco son obligatorios. Los que no lo tienen, no lo son. O sea, se pueden no cargar. ¿Sí? Bien. Esto como funcionamiento general. Creo que no me olvido nada más sobre esta primera parte. No sé, Santiago, si querés ya pasar al... Fantástico. Muy bien, voy a compartir pantalla yo entonces. Un segundito. ¿Tengo que descompartir o me sacás? No, Bueno, yo diría que ahí ya estoy compartiendo yo. Están viendo el mío, me parece perfecto. Bueno, buenas tardes, gracias por sumarse. Siguiendo esto que decíamos hace un ratito sobre si completar en el banco de datos o en la presentación solicitud, yo opino que está bueno usar el banco de datos. ¿Por qué? Porque el SIGEVA, si bien lo desarrolló CONICET, hasta donde tengo noticia, no hay un SIGEVA, digamos, hay muchos SIGEVAs, y de hecho después veremos también que está el CBAR, por ejemplo, que, si bien tiene otro nombre, formalmente es igual, o prácticamente igual. Y son compartibles, eso lo veremos hacia el final. Entonces, ir llenando el banco de datos lo que nos da es la posibilidad de tomarlo como una forma más compleja y mucho más detallada de un CV en tiempo real, digamos. Entonces, eso es un valor. Lo que no significa que usar el banco de datos haga que después, en el momento de hacer una presentación, una solicitud, yo no tenga que revisar de vuelta, porque cuando
cuando hay presentaciones y solicitudes, se piden campos específicos, que por ahí no están en el banco de datos. Entonces, para mí es muy útil, pero no suple el momento de la presentación de solicitud. Sí le baja la carga de trabajo en un momento en el que, digamos, se colapsa, porque estamos todos colapsados haciendo esa carga de datos. Entonces, bueno, cada cuestión que ya tengamos en el banco de datos, bueno, es un ratito menos y digamos, un momento a favor nuestro. Muy bien. Yo voy a hablar en particular de los datos personales, ¿sí? Entonces, vamos aquí a datos personales. Y aquí vamos a ver, digamos, en los datos nuestros tenemos algo que llama la atención, que son estos campos en gris. Cuando Marina les decía que, bueno, cuando nos generamos el usuario, vamos a poner alguna información, que es esta información que luego va a aparecer en gris, ¿sí? Esto significa que esta información no puede ser cambiada de la misma manera que pueden ser cambiadas otra información, ¿no? O sea, yo mi condición de nacionalidad la puedo cambiar, mi estado civil lo puedo cambiar, bueno, y etcétera, mi documento y tal. Pero no puedo cambiar mi nombre y mi apellido, por ejemplo. Y si me voy a la solapa de dirección residencial, no puedo cambiar mi dirección residencial, cosa que me di cuenta preparando esto, yo me mudé. Así que esto es algo que yo tengo que hacer, que no he hecho. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso requiere un trámite, y ese trámite lo vamos a lograr yendo, cuando ya tengamos el usuario, cuando ya tengamos, digamos, cuando ya seamos un recurso humano de, digamos, CONICET, si es el SIGEVA correspondiente, ahí vamos a entrar a esa parte que le dijo recién Marina, que es SIGER con H, ¿no? De recursos humanos, y ahí te indica cómo pedir esos cambios de campo en estos campos en gris, ¿sí? Es un poquito más engorroso hacer ese cambio, así que está bueno, bueno, poner buena información en el momento de abrir nuestro usuario, ¿sí? Bueno, la identificación y aquí pueden ver los campos, me parece que es bastante intuitivo. Dirección residencial también, con esta salvedad que les digo, que es uno de los campos que van a aparecer en gris. Y luego, lugar de trabajo, sí me parece que es algo que requiere requiere una particular atención, porque tenemos que determinar cuál es nuestro lugar de trabajo. El lugar de trabajo, bueno, obviamente uno por ahí tiene más de una ocupación, o sea, realiza distintas cosas, puede identificar distintos lugares como tu lugar de trabajo. Inclusive puede uno pensar que es el lugar de trabajo actual, entonces si yo estoy haciendo una postulación a una beca de CONICET, por ejemplo, yo por ahí en ese momento estoy trabajando en un colegio secundario, por ejemplo, o lo que sea, ¿sí? Eso lo podría tomar como mi lugar de trabajo, pero no en este caso. ¿Por qué? Porque el lugar de trabajo que yo tengo que seleccionar es el lugar de trabajo idóneo a la presentación a la que yo me voy a postular, ¿sí? Entonces, eso también hay que ver, digamos, implica ver cuál es, digamos, qué se solicita sobre el lugar de trabajo en relación a, por ejemplo, la beca. Hay algunas becas o ingreso a carrera en las categorías más bajas que piden que se comparta lugar de trabajo entre becario o becaria y director, directora o codirector o uno de los dos, ¿sí? Entonces, en ese caso tendremos que seleccionar el lugar de trabajo idóneo a ese respecto, ¿sí? Y en el momento de hacer la beca, eso nos va a generar digamos, cuando yo ponga esta información, por ejemplo, yo aquí tengo CAICIT como lugar de trabajo, que es una dependencia de CONICET, bueno, yo al tener esto como lugar de trabajo, cuando haga una postulación, me va a aparecer CAICIT como lugar de trabajo. Y eso va a generar un documento a ser firmado por la autoridad del lugar de trabajo, dando aval a mi postulación, diciendo, es verdad que esta persona tiene una vinculación con este lugar de trabajo. Así que al momento de hacer, digamos, de llenar este campo, tenemos que pensar cuál es el lugar de trabajo idóneo a la beca, por ejemplo, a la que yo me estoy postulando. ¿Algún comentario? Sí. Yo iba a hacer un comentario. Una,
Obviamente, cuando uno se presenta a una beca doctoral por primera vez, no tiene vínculo previo. O sea, te tiene que avisar a las autoridades de ese lugar que se va a presentar por ahí y que entonces va a necesitar su firma, ¿no? Distinto es cuando uno ya está en postdoc o va a ingresar a carrera donde ya te conocen, digamos, ¿no? O sea, este lugar de trabajo está todo pensado para futuro, y el futuro, cuando uno se presenta a una beca doctoral, es desde el desconocimiento total de vos como persona en ese lugar de trabajo. Y la otra cosa es que en este caso hay, digamos, una dependencia directa de CONICET. Puede ocurrirles muchas veces que el lugar de trabajo no tenga dependencia de CONICET. En esos casos, por ejemplo, todo lo que se presente por dependencias de nuestra facultad lo firma él o la decana. En algún momento lo firmaban los directores de institutos, pero luego CONICET empezó a pedir que todo pasara por la máxima autoridad, y se considera la máxima autoridad el decano o la decana en ese momento. Sí, Cortísima aclaración adicional. El lugar de trabajo está determinado en los casos en que nos postulamos a una beca o al caso de ingreso al primer escalón de la categoría de investigadores por el director o la directora que nos provee, o codirector o codirectora en su caso, el lugar de trabajo. Por lo tanto, esa es una de las funciones, para retomar lo que conversamos en el panel, que también director o directora deben tutelar y que pueden ayudarnos a tramitar con relación a las autoridades que necesitamos. El lugar de trabajo se evalúa también en una postulación a beca, la adecuación del proyecto que estamos presentando a ese lugar, tiene una puntuación, de modo que también es importante y estratégico. Sí, por eso es que, si ustedes ven, yo aquí tengo seleccionado, está en gris, porque cuando yo cargué la institución, esa institución aparecía digamos, en el listado de lugares de trabajo posibles para, en este caso, SIGEVA CONICET. Eso le da esa valía, o sea, y de hecho dice que antes, eso en versiones anteriores no era así, uno podía directamente cargarla. Ahora ya no, y lo que te piden es que mandes un mail explicando, y ellos en ese caso evaluarán. Así que eso también es un reaseguro de ver, bueno, si no lo encuentro, también pensar en ese lugar de trabajo, si es el lugar idóneo, porque como dice Claudia, después habrá un puntaje que tenga que ver con el lugar de trabajo. En general, los que estén cargados van a tener un buen puntaje, pero bueno, es una salvedad para hacer. Y obviamente tiene que ver con los acuerdos que tiene que hacer una persona que se esté iniciando en la investigación, con director, codirector, pero también con autoridades de un lugar de trabajo, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta en relación al manejo de los tiempos, porque como dice Gaby, una firma de decano por ahí lleva un tiempo un poquito mayor, ¿no? Entonces, para no estar cortando clavos, es mejor tomarlo contigo. ¿Alguna duda o comentario sobre esta primera parte de datos personales? Bueno, en ese caso entonces por ahí podemos seguir. Marina, ¿te parece? Tenía que ir a quitarme el micrófono. Bueno, ahí comparto yo entonces, otra vez. Tengo que parar de... Lo habíamos dicho. No, me parece que no hace falta, que te puedo como desplazar. Muy bien, desplázame. Bien, vamos a formación ahora, ¿no? Recuerden que, bueno, en la solapa principal, esto ya lo había mostrado, está acá, ¿no? Estamos en el módulo Todavía sigue estando la pantalla de Santiago. Bueno, vamos de nuevo. Lo Va a puedo tener dejar que de compartir yo igual. Si querés ahora compartir. Ahí va. Ahí se ve. Bien. Decíamos entonces que ya hablamos de datos personales, está el módulo de formación académica y formación complementaria. Este es el módulo en donde vamos a cargar nuestras acreditaciones hasta el momento. Si vamos a postular a una beca doctoral, entonces seguramente vamos a cargar nuestro título de grado o títulos de grado que tengamos.
En su momento, ahora quizás no hace falta cargar el de nivel medio, pero el campo está, lo permite. Yo hace muchos años cargué el SIGEA por primera vez y me quedó ahí guardado el de educación media. Como verán, acá está la cantidad de información que yo voy cargando, ¿no? Yo todavía no entré, estoy mostrando el afuera, ¿no?, del módulo de formación. Nivel universitario, de posgrado, de maestría, o sea, doctorado, maestría, especialización, grado no universitario terciario, medio y básico. Y después formación complementaria. Acá podemos agregar los cursos de posgrado y de capacitaciones. En este caso yo tengo 5 porque decidí agregar, y esto es estratégico, es un poco en relación con la conversación de ayer cuando armábamos el perfil del CV, qué cosas cargar y qué cosas no cargar. Bueno, decidí cargar los 5 seminarios de posgrado que estaban muy directamente relacionados con mi tesis. Hice un montón de otros seminarios más, pero decidí como seleccionar esos 5 específicos que tenían mucho que ver con la tesis que después terminé realizando, ¿no? Es el lugar donde se cargan los idiomas y también si hemos tenido estancias o pasantías. Voy a entrar en el primero, que es el de formación de doctorado. Como verán, acá hay uno cargado, pero una vez que ingreso, recordemos que ya aparecen todas las opciones, entonces en esta misma pantalla me voy a mover para ir cargando cada uno. ¿Qué datos se piden? Bueno, supongamos que quiero cargar nuevamente el título para mostrarlo vacío. No es un espacio donde solo hay que cargarlo si está culminado, sino también puede ser en curso, ¿no?, la formación. Entonces, justamente, voy a cargar una maestría o un doctorado si está completo o incompleto. Tengo esa opción para seleccionar la fecha de inicio, la fecha de egreso, la denominación de la carrera. Esto es importante explicitarla bien, correctamente, tal como CONIAU llama a este doctorado, maestría, etcétera, si es en letras, si es en literatura, si es en lingüística. Creo que acá tenemos una diferencia, ¿verdad? O sea, no es lo mismo el doctorado en literatura que el doctorado en lingüística, si bien la carrera que hicimos de base sí es la misma. Bueno, y nos van a pedir, por ejemplo, que acá no está marcado como obligatorio, nos va a pedir el número de acreditación de la CONIAU. Me llama la atención que no esté cargado como obligatorio, pero bueno, es una resolución que igual hay que buscar o que hay que tener a mano. Y acá tenemos el buscador de institución. Esto lo muestro ahora porque va a servir para todas las veces que tengamos que cargar institución. Tiene un buscador automático, entonces si yo pongo Universidad de Buenos Aires, tengo 2 modos de cargarla. Puedo poner Universidad de Buenos Aires, pero cuanto más específico, mejor. O sea, directamente ir hacia el departamento o instituto donde está radicada mi investigación. Esto que hablaba Santi del lugar de trabajo, ¿no? Entonces yo pongo universidad, bueno, si pongo universidad me van a salir un montón, pero si pongo de Buenos Aires, a ver si lo toma así, en minúscula, no me lo encontró, pero sí me aparece el listado acá. Entonces acá aparece Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo. Lo selecciono y ya acá queda seleccionado, ¿ven? No hay que confundirse con todo lo demás, y pongo seleccionar. Yo podría ir a un nivel más, que es poner mi instituto también. Eso sería lo más correcto, pero bueno, para no demorarme, muestro estos 2 pasos. Y ahí selecciono y ya me queda agregado. Este sistema de búsqueda va a aparecer siempre para las instituciones, porque en todos los lugares donde carguemos información nos van a pedir eso. Bueno, y acá aparece una serie de datos, ¿no?, de formación. El título de la tesis, el apellido del director, etcétera, etcétera. Otra vez realizó su posgrado con una beca, bueno, una serie de preguntas que nos van a ir solicitando y que hay que ir llenando. En este caso no hay un campo para adjuntar nada, pero en otros sí. Bueno, acá yo voy a volver, no voy a guardar porque no quiero poner esta información, no la quiero guardar. Esperen que corro la barra, ahí está. Bien, ¿alguna pregunta con la formación, con los títulos, qué se pone, qué no se pone? Bien. Una pequeña intervención. Sí. Recién cuando ingresás a la página de doctorado, había un ítem que es porcentaje de la carrera, que puede aparecer en distintos momentos. Es importante considerar que es una declaración jurada lo que uno coloca allí, de modo que es importante que se aproxime con rigor
al momento de la carrera que estamos cursando. No inflar ese número porque después es muy sencillo para un evaluador considerar si lo que se adjunta en el momento en que se le pida que se adjunte el avance de la tesis corresponde con ese porcentaje o no, y es mucho mejor declarar correctamente que declarar algo que efectivamente no ocurre. Exacto, sí, acá entré en el grado, pero pensando que hablas de promedio, pero hablas de porcentaje. Claro, si vamos en un 80%, en un 20%, ¿verdad? Sí, Eso, sí, efectivamente uno está muy cerca de entregar la tesis, es distinto que si tiene el primer capítulo y tiene imaginado todo el índice y la escritura, pero no avanzó. Y para claro, los evaluadores es sencillo comprobar si esto es así o no, y no es bien evaluado registrar un porcentaje como declaración jurada que no se corresponda con el avance real. exacto, bien. Y en ese, Sí, sobre... No, decís. no, que en ese sentido, por ejemplo, en la carrera de doctorado de Filo, bueno, las carreras de doctorado, tenemos varias entregas sucesivas, como anteproyecto, proyecto, plan de tesis y tesis. Entonces, también eso sirve de alguna manera como material probatorio, o sea, si uno postula que está en un 60% de la carrera y no tiene, no sé, solo presentó el anteproyecto, eso no se va a sostener, digamos, ¿no? Entonces, también pensar en qué estadios de estas presentaciones que pide nuestra carrera de doctorado, cuáles de esos hitos hemos cumplido, digamos, ¿no? Y en base a eso ya se puede dar con un poco más de seguridad de porcentual, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es una buena vara, porque no deja de ser un poco para el grado, para el caso del doctorado, subjetivo, al no haber como una cantidad de materias como en el caso de la maestría, ¿no? Que uno lo podría medir de manera más cuantitativa, pero en verdad, como decía Claudia, tampoco es tan subjetivo porque es eso, es avanzar en ese producto final que va a ser la tesis, si hay un plan de tesis, si hay un índice, etcétera, etcétera. Y también uno puede afirmar si ha cumplido los requisitos académicos, es decir, si le indicaron seminarios, si los ha cumplido, y si no le indicaron ningún seminario, que ha cumplido los requisitos académicos porque no le indicaron ninguno. De modo que Exacto. uno tiene dos parámetros que son objetivos, el que comentaba Santiago, que es el de los distintos momentos de entrega, anteproyecto, proyecto definitivo, plan y tesis, y la cuestión de los requisitos que acompañan bajo la forma de curso. Como verán acá hay informaciones adicionales, entonces en este espacio se puede aclarar eso que está diciendo Claudia, ¿no? Acreditación, por ejemplo, créditos del doctorado cumplidos, o requisitos cumplidos con tantos créditos. Bien, algo importante a tener en cuenta en este campo es que es importante ya ir digitalizando, lo dijimos ayer también, ¿no? Con el CV, ya es ir digitalizando, si aún no lo hicieron, toda la cuestión de los diplomas, ¿no? Reducirlos primero para tenerlos en un formato acorde y digitalizarlos, ¿no? Diplomas de grado, todo lo que sea certificaciones de diplomas o certificados de idioma, todas aquellas certificaciones ya ir digitalizándolas porque en muchos casos nos pide adjuntar, el propio SIGEBA nos va a pedir adjuntar esos títulos. En algunos no, en otros casos sí, pero hay que tenerlos ya con tiempo. Francisco levantó la mano, pero hago también una pastillita. Los cursos de posgrado, como seminarios de doctorado, se pueden cargar también en el SIGEBA, ¿no? Entonces ustedes pueden en esos comentarios remitir a la sección del SIGEBA en la que efectivamente van cargando los cursos y seminarios de posgrado y doctorado que fueron haciendo. Sí, Francisco. Sí, yo mostré, perdón, Gaby, lo que estás diciendo, yo mostré que acá cargué 5 cursos, Exacto. ¿no? Que son los cursos, lo que comentaba era eso, que un criterio posible es los que están estrechamente relacionados con la tesis, ¿no? Que están muy a tono con la tesis. Sí, Francisco. Sí, por ahí una pregunta muy boba. Cuando usted se refiere a digitalizados, ¿es sacar digamos, una foto, hacerlo un PDF, o también implica algún tipo de legalización o algo por el estilo? Por eso pregunto. Claro, no, en este caso... O puede ser el caso que en algunos casos sea simplemente eso y después otro que sea legalizado. Pues esa es la pregunta.
Claro, en este caso, con tu título de doctorado no te van a pedir una legalización específica. Ese tipo de las legalizaciones, eso se piden en los de grado en general para ingresos a la docencia y para ciertos trabajos en terciarios también. Pero en este caso puntual que estamos hablando de los títulos de grado y doctor y posgrado, no, simplemente eso, convertirlos en PDF, digitalizarlos, pasarlos del formato papel al formato que puede ser mayormente PDF, porque después vamos a encontrar que en SIGEVA en general los archivos adjuntos acepta ciertas extensiones sí y otras no. Por ejemplo, un JPG capaz que no lo acepta, que es una imagen, sino un PDF o un Word. Pero mayormente ya se está atendiendo, cualquier cosa, Gaby o Claudia me pueden corregir, pero más a PDF, creo que hasta incluso en Word casi no está aceptando en casi ningún caso. O sea, lo acepta el adjunto, pero se pide específicamente para algunas cosas el PDF, ¿no? O sea, el sistema lo acepta, pero la extensión. Para el plan de trabajo un Word lo acepta, pero siempre sugerimos que sea un formato más cerrado. Algo importante con respecto a la pregunta puntual, vos preguntabas por si es sacarle una foto. Con todo lo que es documentación, no conviene que la digitalización la hagamos con una foto, conviene hacer un scan, y un scan muy prolijo, porque es muy probable que te rechacen la imagen en alguna instancia, si es una fotografía sencillamente del papel. Que hacer scans prolijos. Muchas veces se puede ir sencillamente a una librería que tenga una fotocopiadora grande que te permita, Necesita hacer un título. scan grande. Pero tiene que ser un scan prolijo, no una foto sencillamente, porque no va a quedar lo suficientemente prolijo que muchas veces piden este tipo de... Sí, iba a decir eso, digamos, en principio normalmente lo que uno necesita es pasar ese título de ese tamaño a un tamaño, digamos, hacer una reducción justamente, y desde ahí digitalizar. Respecto de las legalizaciones, ahora los títulos ya pasan por Ministerio de Educación previos a que vos los tengas en tu mano y tienen un código, con lo cual eso oficia de alguna manera como una legalización, en principio en algunos de estos ámbitos. Hay algunos otros ámbitos donde tenés que hacer otra legalización aparte, pero en principio ese paso ya lo tendrías en el título que te están entregando. Bueno, perdón, un detalle nada más. Conviene siempre PDF, porque el sistema de SIGEVA es engañoso en el pasaje de Word a ASCII u otros códigos también. En ese recuadro, como el que mostraba Marina hace un rato, que permite información libre, por ejemplo, muchas veces si uno corta y pega de un documento Word, por ejemplo, porque tiene una narrativa, una vez que guardó, algunos de esos caracteres se transforman y, por ejemplo, las comillas aparecen como signos de interrogación y algunos acentos se cambian. Entonces, siempre conviene como echarle un ojo nuevamente una vez que uno guardó, porque a veces queda ilegible efectivamente esa información y quien evalúa no puede revisarla. Es un plomazo hacer todo esto, pero efectivamente ayuda a que la presentación sea prolija y sea evaluable esa información. Sí, tenemos que pensar que la prolijidad es estratégica, porque después eso va a ser evaluado por una comisión que tiene un montón de legajos para procesar y que tiene que tomar decisiones rápidas con una cantidad de información muy grande, porque estos documentos aparecen en distintos momentos. Aparecen en títulos, pero ya lo vamos a ver en un ratito en publicaciones también y tal. Entonces, subir digamos, la mejor copia posible es también estratégico para nosotros, para que después eso no levante una suspicacia que pueda hacer que rápidamente se tome una decisión por ahí de desechar alguno de los puntos por considerarlo digamos, una copia manuscrita o algo por el estilo, ¿no? Entonces, siempre buscar la mejor copia y eso, ¿no? Recibimos el diploma y harina y todo lo que sea, y después nos vamos a la imprenta que lo reduzcan, lo vuelvan un PDF y ya nos sacamos ese problema, ¿no? Sí, ayer hablamos bastante de esto de enojar a los evaluadores. Así que no es miedo, es estrategia. Bueno, seguimos sí, con... Además, sí. no, solamente que más allá de enojar o no enojar, hay veces que no es evaluable, porque si la información no es legible, realmente no se puede ponderar. Entonces, eso Sí, conviene facilitar. totalmente. Seguimos con cargos, ¿no? Sí.
Muy bien, entonces vuelvo a compartir. Vamos. Muy bien. Bueno, entonces ahora me voy a ir del lugar de trabajo y vamos a ir a cargos, ¿sí? Bueno, en cargos vamos a tener, bueno, distintas posibilidades. Docencia, que es en la que me voy a detener un poquito más, y después simplemente los muestro, yo no tengo cargado. Cargos de investigación y desarrollo, ¿sí? Si estamos en algún organismo científico-tecnológico, si estamos en el programa de incentivos, por ejemplo, WITSIP, o algo por el estilo, ¿no? Cargos I+D en otro tipo de instituciones, luego gestión institucional, tenemos alguna, no es mi caso, y otros cargos en donde yo, bueno, cargué alguna información que no había cargado en otros lados, ¿no? de mi CV. Algo que quería señalar también es que, por ejemplo, yo aquí no tengo nada, y no está mal, digamos, no está mal que en una presentación de SIGEVA haya algunas celdas que no tengan información. Digamos, uno tendría que, digamos, todo lo que podamos sumar está bueno, pero no hace falta inventar nada. Y también tenemos que pensar que SIGEVA está pensado para un montón de disciplinas, o sea, para todas las disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que algunas áreas no tengan desarrollo nuestro y otras sí. Entonces, en eso tenemos que quitarnos esa presión, ¿sí? Bueno, y en la que me parece que va a ser la más relevante en principio, que es esta pestaña de docencia, tenemos por nivel, ¿no? Nivel superior, nivel terciario no universitario, básico o medio, y capacitaciones extracurriculares, ¿sí? Muy bien, vamos a poner uno nuevo, para mostrar algunas cositas. Y bueno, vamos a inventarnos un cargo. Estamos aquí. En la institución, supongamos que es la facultad el departamento de letras, por ejemplo, aquí ya me parece, bueno, muy bien. Aquí tenemos nuestro cargo, ¿sí? Entonces yo empecé a dar Eso que pasó a Santiago es muy frecuente cuando uno ya tiene ingresadas varias cosas, digamos, el desplegable acorta el camino y te presenta los lugares donde habitualmente trabajás, digamos, ¿no? Entonces es más fácil que la búsqueda. Cada vez que uno vaya cargando algo, eso se vuelve un shortcut, entonces después, bueno, podremos volver ahí o no, ¿no? O no. En eso no tendremos que verlo. Muy bien, entonces yo empecé a dar clases en una materia, imaginemos en estilo, ¿no? En cargos es muy importante ver en qué categoría, digamos, cómo empezamos. No puedo ser un ayudante de primera, de segunda. Aquí es muy interesante que podemos poner docente adscripto, que hace algunos años eso no estaba tan claro en dónde cargar si yo tenía una adscripción. Entonces, aquí puedo cargar las adscripciones. Si yo estoy haciendo una adscripción en alguna materia o la he hecho, entonces este es el lugar para cargarlo, ¿sí? Porque adscripciones era siempre algo un poco complicado, que uno no sabía en dónde cargarlo, terminaba un poco en cualquier lado. Así que bueno, imaginemos que yo estoy como ayudante de primera, por ejemplo. Bueno, y aquí pongo, digamos, si me están pagando o si es ad honorem. La dedicación, si es exclusiva, completa, si es exclusiva, simple, parcial u otra. La dedicación obviamente está, bueno, no obviamente, ¿no? Pero está en relación a mi dedicación. Digamos, ¿no? Una dedicación exclusiva significa 40 horas o más. Una dedicación semi-exclusiva serían 20 horas, en principio, y una dedicación simple serían 10 horas, o sea, tendría que ir de 0 hasta 19. Entonces esto también nos tiene que llevar digamos, a tener claras cuáles son nuestras condiciones de contratación si estamos haciendo docencia, ¿no? Cuántas son nuestras horas frente a curso, también tomando la salvedad de que a veces, sobre todo en la docencia universitaria, la dedicación de horas semanal no es 1 a 1 con las horas frente a curso. Entonces puede ser que una materia me implique 4 horas frente a curso, pero sea una dedicación simple, entonces en ese caso son 10 horas. ¿No? Eso lo tendríamos que tener en claro. ¿Sí? Luego marcar si realizamos actividades de investigación y desarrollo con este cargo docente. Si es en una universidad es muy posible que pongamos que sí. Luego el nivel en el que estamos dictando nuestras clases. Y aquí ponemos el nombre de la actividad y el titular o responsable de esta asignatura. Ponemos guardar y
ya lo hemos cargado. Esta pestaña en particular no necesita un material probatorio, ¿sí? Así que con eso yo ya habría cargado mi nuevo cargo, que no lo voy a guardar porque no lo quiero hacer. Pero de esa manera podemos ir cargando toda nuestra información en todos los niveles del sistema educativo en donde nos hayamos desempeñado, o en otro tipo de cargos. Cargos en investigación y desarrollo, o incluso otros, ¿no? A veces es el lugar para poner alguna experiencia laboral idónea a la presentación, pero que no sabemos por ahí en dónde cargarla, puede ser otros cargos, nos puede servir para ello. ¿Sí? ¿Algún comentario o duda? Yo hago un mini Un comentario. bocadillo. Dale, Guada. Con respecto, esto permite poner nivel básico o medio, los cargos que uno haya tenido en media. Es muy común, si uno tiene experiencia en media en colegios privados, los colegios privados no están cargados en el buscador y hay que entrarlos manualmente. Así que tengan en cuenta que ahí van a tener que hacer todo el paso de buscarlo, porque te obliga a buscarlo primero, ver que no está, obviamente, y cargarlo a mano. Eso cuando incluyen una experiencia docente en colegios privados. No, lo que iba a decir es que el ítem de tiene actividades de investigación por este cargo también se vincula con la dedicación. Los cargos simples o parciales no tienen dedicación a la investigación y los cargos con más dedicación sí. Entonces eso también está como pautado por los estatutos de cada universidad, que varían levemente, pero en general tienen algunos patrones iguales. Fantástico, muchas gracias. Santiago, quería hacer una consulta. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, por una cuestión de estrategia, como venían comentando tanto en este como en el anterior encuentro, pregunto por justamente lo que comentaba Guadalupe, la cantidad de cargos en nivel medio, si es conveniente poner una cantidad grande, teniendo en cuenta que tal vez uno no tiene tanta experiencia en investigación, pero sí en docencia, o si eso se lee más bien como una especie de relleno del currículum. No, yo diría que hay que cargarlos, o sea, en tanto sean genuinos, yo creo que es algo a favor, digamos, ¿no? O sea, sin dibujar nada que no hayamos hecho, que no hayamos hecho de esta manera, pero, Claro. pero luego es a favor, ¿no? O sea, la docencia es algo que se va a considerar positivamente, diría yo. Exacto, es tu experiencia docente y tus antecedentes y eso se carga. Después quizás va a saturar en algún punto porque no tenés por ahí la docencia en otro nivel. Entonces, bueno, vas a tener un puntaje por la docencia en ese nivel y quizás si no completas en otro, por ahí no sumas en otro, pero está perfecto que cargues la experiencia real, digamos. Sin ninguna duda. Toda la experiencia docente que se pueda acreditar en colegios públicos, en colegios privados, incluso en instituciones en las que uno haya trabajado y pueda acreditarlo. Por ejemplo, no sé, yo di muchísimos años clases particulares, clases en cursos de ingreso paralelos para colegios universitarios. Todo eso tiene un puntaje que no es equivalente a ser titular de una cátedra o de un curso de grado universitario, pero sí se pondera y tiene un puntaje y habla de, además, una coherencia de una trayectoria en un área, ¿no? Entonces es importante cargarlo. Claro, Sí, tenemos que pensar que... perdón. No, iba a decir esto, digamos, reforzar, creo, esto es personal, no dejen ningún antecedente en ninguno de los bloques afuera. No autocensuren su CV. Todo lo que hayan hecho que está pautado acá como antecedente ponderable, lo ponen. O sea, no empiecen digamos, a desagregar cosas en función, porque si está en el SIGEVA es porque efectivamente hay una ponderación posible para ese antecedente, ¿sí? Entonces ahí sí yo pondría todo lo que tengo. Y hay que tener en cuenta que me parece que particularmente para la docencia e investigación son dos áreas, dimensiones que siempre van de la mano. Entonces se van a ponderar de manera retroalimentada, ya sea en media, ya sea en universidad, ya sea en terciario. O sea que justamente en el área de docencia yo ahí no dudaría ni un segundo en poner todo, aunque sepa que en algún punto voy a saturar, digamos. Tengo más antecedentes de los que esa escala numérica me puede medir. Pero cualitativamente eso los evaluadores lo ven también. No solo
la ponderación de puntajes vale en ese sentido. Perdón el énfasis, pero quisiera decir algo más. Por ejemplo, si uno da un taller de escritura para niñas o para tercera edad en un municipio o en una biblioteca, y uno lo va a poner en su currículum, para decir, bueno, pero para CONICET esto no sé si vale. Si ustedes entran a la página de CONICET antes de ingresar a SIGEVA, van a ver que lo primero que hay es noticias de transferencia de la investigación a la sociedad, y una cantidad de noticias levantadas por los medios respecto de la producción de conocimiento en áreas específicas. Esto habla de que, sobre todo a partir de hace unos años, todo esto se pondera. Por lo tanto, todo el trabajo que uno hace específico en su área, por más diverso que sea, siempre va a contribuir a mostrar que uno tiene un interés por organizar un perfil en el que da clases, investiga y transfiere ese conocimiento que produce en la docencia y en otras actividades a diferentes públicos. Esto es importante y se evalúa y se valora. Y tenemos que pensar que estamos construyendo, digamos, lo que le va a llegar a esa comisión de evaluación, es algo que tiene que contar nuestro recorrido. Entonces, la información que nosotros damos es la información también posible al lugar al que nos estamos presentando, ¿no? Seguro hay una gran diversidad de situaciones, pero como el taller es por donde empiezo, si estamos empezando, bueno, entonces sería sospechoso que estemos empezando y nuestro cargo sea titular en la Facultad de Filosofía y Letras en una materia. Bueno, no. Entonces, nuestra experiencia seguramente esté, digamos, más focalizada, por ejemplo, en media. Y si ese es el caso, enhorabuena. Eso está contando nuestro recorrido y es un recorrido valioso, ¿no? Entonces, está bueno marcarlo. ¿Algún otro comentario, Dudu? Muy bien, avanzamos con otra pestaña. También volviendo a señalar que cualquier cosa que luego se les ocurra la pueden preguntar también, ¿no? O sea, no clausuramos por irnos de cada sección el debate. Seguimos con... ¿Vos ya terminaste? Me parece que sí. O sea, con cargo sí, a menos que Con haya cargo algún... sí, ¿no? Bien. Vamos con antecedentes entonces. Ahí comparto yo, ¿no? Ahí estoy. ¿Están viendo lo mío? No. No, lo de Santiago. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Bien, tenemos antecedentes, ¿verdad? Antecedentes, como verán, hay como submódulos, bueno, en todos hay submódulos, ¿no? Pero esta formación de recursos humanos en CIT, que vamos a dejarlo por ahora de lado, a menos que haya alguna pregunta concreta, porque es para una formación más avanzada, un investigador formado que ya empieza a dirigir tesis o estudiantes, pasantes, tesistas, magíster, etc. Formar recursos humanos puntualmente. Este es el sitio para ponerlo. Y tenemos campo de evaluación, otras actividades CIT, financiamiento y extensión. A destacar, financiamiento y extensión. En financiamiento, CIT es el lugar a donde vamos a ingresar los proyectos de investigación colectivos, grupales, los que están asociados a una universidad, a un instituto, a nuestro lugar de trabajo, etc. Los más conocidos, el UACIT, el PIT, el PIC, el UBAN, no sé, todas las siglas, no las puedo ahora pronunciar todas de corrido, pero son ellos los proyectos, ¿sí? Los más conocidos, bueno, los UACIT, los PIT, los PIC. Y entonces acá vamos a ingresar esa información en proyectos de ID+D. Hay que tener una cantidad enorme de información, lo que se está pidiendo, y de documentación probatoria. Lo que se está pidiendo ahora es, puntualmente voy a entrar a uno nuevo para que vean no solo especificidades sobre cuándo empieza, cuándo termina, el título del proyecto, la descripción del proyecto, obviamente las palabras claves que se pusieron en ese proyecto, no las que a mí se me ocurren del proyecto, sino que también van a solicitar la resolución de otorgamiento. Entonces, eso hay que tenerlo. Generalmente uno lo puede pedir a su director, directora,
pero muchas veces no lo tienen a mano. Entonces, si en algún momento, esto se habló en el panel presencial, vayan juntando esta información, armándose una carpeta. Estoy inscripto en este UBASIT, bajo esta dirección y codirección, con este proyecto. Si hay una renovación, que aparezca la renovación y la resolución de esa renovación o de esa continuidad del proyecto, que esté toda la información a mano, ordenada, porque fíjense que hay que llenar un montón de casilleros y de información. Las de asterisco siempre son las obligatorias, el monto, si es financiado, o sea, hay que ingresar el monto, el dinero, la institución que participa, los integrantes del proyecto, qué función se desempeña. Digo, son una serie de datos, y acá aparece el botón adjuntar para documentación de otorgamiento del proyecto, ¿sí? Para constatar que efectivamente estamos adheridos a ese financiamiento. ¿Algo que agregar? ¿Que quieran agregar de esto, de los datos? Algo en general con respecto a antecedentes, destacar algo que dijimos al principio. Esto lleva muchísimas horas de trabajo llenarlo, porque cada una de esas líneas abre un formulario bastante engorroso, así que esto no supongan que pueden llenar SIGEVA la última semana de la convocatoria, que está bien, le dedico un par de horas, total es un formulario. Esto lleva muchas horas de trabajo, conviene hacerlo con bastante tiempo de antelación, es decir, ponerse a cargar datos antes incluso de que salga la convocatoria, ir adelantando, ir buscando la información, ir viendo qué les piden de las cosas que tienen, ir compilando todo eso con tiempo, con un par de meses. Es altamente recomendable para no tener que cancelar semanas de vida para llenar SIGEVA a último momento. Bien. Le paso a una amiga. Solo una No, cosita, sí. súper detalle, pero que les va a pasar en todos lados. Abrime alguna, Marina, Sí. de poner a editar, digamos, por ejemplo, o uno nuevo, lo mismo. Sí. En todas las que son múltiples, como palabras clave, y también pasa con autores, fíjense que tienen 4 ahí espacios, pero pueden sumar, ¿sí? O sea, eso es algo que la mayoría no vemos al principio, ¿sí? Abajo, arriba dice nuevo, y entonces abre un nuevo campo, ¿sí? Y claro, con autores sí. por ahí les puede pasar, ¿sí? Que hay 2 campos, y ustedes tienen 3 autores, y dicen, ¿dónde meto el tercero? Bueno, hay que abrir el campo, ¿sí? Eso simplemente. Bien, no, está buena la aclaración, porque es verdad, los proyectos por ahí tienen 5 palabras, aparecen 4 campos, y decís, me falta una, ¿dónde la pongo? ¿no? Lo mismo con áreas del conocimiento, ¿no? Porque áreas del conocimiento tienen un campo y un desagregado, pero a mí me pasa, yo tengo 3 áreas del conocimiento interdisciplinares siempre. Pongamos las tuyas, si querés, como ejemplo in situ. Tengo lengua y literatura y lingüística como subagregada, luego tengo muchas veces psicología, casi todas las veces psicología. ¿Y puedo agregar acá? No, acá puedo ponerlo. Claro, en la específica puedes agregar, pero en las de, por ejemplo, publicaciones, sí podés. O sea, hay algunos lados donde podés agregar más de un área de conocimiento. Perfecto, bien. Cuando lleguemos a publicaciones también lo mostramos. Después está proyectos de extensión, vinculación y transferencia, que son 3 opciones distintas, ¿no? Proyectos de extensión, lo que decíamos hace un rato, todo lo que tenga que ver con actividades vinculadas con cierto vínculo con el afuera, digamos, de lo académico, con la sociedad. De transferencia también es de transferencia de conocimiento, de una conferencia. Bueno, ayer veíamos el caso de una charla en una feria del libro, por ejemplo, podría ser un caso de transferencia. Y proyectos de extensión también, creo que había algún compañero que contaba, ¿no? Que había hecho algunas clases en proyectos de extensión de la universidad, también es el lugar. Proyectos de comunicación pública del CIT, otro campo para poner. No sé si a alguien se le ocurre un ejemplo ahora, no sé si Santiago vos tenés acá
este campo ocupado, para pensar un ejemplo rápido, ahora no... Santi, no- seguro tiene. El de comunicación pública de CIT, ¿no? O sea, porque yo tengo alguna producción en ese sentido, pero elegí ponerla en producción artística, porque era un documental, una serie documental. Lo que Bien. sí llamaría la atención es que también, así como tenemos los muy conocidos proyectos Subacit, también tenemos en Filo en particular, bueno, no, en UBA en particular, tenemos los proyectos Subanex también, que son los proyectos UBA de extensión universitaria, que también estaría bueno que, digamos, en el momento de la vinculación con un equipo, ¿no? Porque uno se termina siempre de alguna manera vinculando a un equipo de investigación, una cátedra, etc. No está mal tratar de sumarse a esos proyectos, o sea, ver cuáles son los proyectos que tiene ese grupo de investigación, llámese un UBACIT, llámese un PIC, o llámese un UBANEX también, por ejemplo, ¿no? O el programa de voluntariado universitario, por ejemplo. Y pedir sumarse, o sea, no hay que tener vergüenza en eso, o sea, porque es, digamos, sumar al proyecto es algo que le hace muy bien al proyecto, sumar recursos humanos, y los recursos humanos tienen distintas, digamos, hay estudiantes, hay becarios, hay profesores, ¿no? Y todo suma. Lo que sí puede pasar es que por ahí ese proyecto esté a 6 meses de su culminación, entonces por ahí no se puede sumar una persona, pero está bueno preguntarlo. Está bueno preguntarle y luego así vemos, ya nos tendrán en cuenta por ahí para una siguiente formulación, por ejemplo, de uno así que está pronto a vencer, ¿no? Sí, y en esos casos, o sea, si bien son actividades específicas, digo, si uno tiene la duda en qué lugar podría caber de estos, ¿no? Que son un poco más, no tanto el espacio donde se encuentran los Subacit, sino estos otros que estamos comentando, bueno, poner nuevo y mirar, a ver qué información me pide. La información que yo tengo de lo que hice, ¿se condice con los campos a llenar o ya me está pidiendo cosas que, por ejemplo, no tengo? Entonces, si me está pidiendo cosas que no tengo de eso que hice, claramente en ese campo no va, ¿no? Entonces, poder mirar eso, entrar, total, no se rompe si lleva, mirar los campos, nada no guardamos nada y volvemos, ¿no? Y estamos chequeando. Eso pasa mucho por ahí con el campo de producción artística, que capaz que hoy por el temas de tiempo no nos vamos a detener, pero que por ahí uno hizo una producción artística, pero la hizo en un marco demasiado informal, entonces no tiene los suficientes datos como para actuar en una horita de teatro como actriz, o dirigí una obra de teatro, pero bueno, no se difundió, no hubo un flyer, fue en el centro cultural de mi amigo, que bueno, entonces capaz que eso no lo puedo quizás poner como producción artística, pero hay que mirar qué es la información que se pide y cuál es la que tengo. Y después en este mismo espacio, estamos siempre en antecedentes, dentro de antecedentes en financiamiento, las becas recibidas, ¿no? Si estamos en una instancia de presentarnos a una beca de culminación o a una beca postdoctoral, acá van las becas, bueno, pero también una beca doctoral, porque pude haber tenido esas becas que vimos en el día del panel, que son becas de estudiante, para cuando estoy estudiando, ¿no? Las becas SIN, y ese tipo de beca. Entonces acá es el lugar donde poner las becas. Y por último, dentro de este campo, sí, bueno, ya dije lo de la extensión. Una cosa que quizás, capaz que en el comienzo no, pero más adelante sí, participaron de algún tipo de evaluación, por ejemplo, de un jurado para premios de algo, un concurso literario que se pueda acreditar, este es el lugar de evaluación, y también acá se ponen los referatos. Ayer hablamos de los referatos, explicamos lo que era. Bueno, cuando a uno le piden evaluar un artículo para una revista científica, entonces este es el lugar donde se ingresa. Bueno, si después Sí, o evaluación surge, institucional también, si fueron parte de un jurado de algún concurso, de algún claro, concurso de la facultad, por ejemplo, como estudiantes, lo pueden exacto. poner también. Exacto, incluso como estudiantes, porque en las elecciones internas están todas las representaciones, ¿no? Y en los concursos regulares también forman parte de las comisiones evaluadoras los estudiantes, y eso consta en una resolución. Perfecto. Bien, pasamos ahora a publicaciones, ¿querés? Sí, comparto y de paso le abro en la parte de extensión porque recién dije algo que no se condecía con la realidad, porque dije no tenía, con el dije y sí tenía que
pegados. A veces uno se olvida un poco de lo que tiene. Sí. Por ejemplo, yo en comunicación pública de la ciencia y la tecnología elegí poner algunas cuestiones que tienen que ver con cosas de divulgación que hago que me interesan. Entonces, yo tengo una columna de lingüística en un programa y elegí cargarlo ahí, ¿no? Y algunas entrevistas que hice en algunos lugares. Y luego sí, lo que sería los proyectos de extensión, digamos, más institucionales, los puse en presentación de servicios sociales y comunitarios por el tipo de proyectos que son, ¿sí? Y ahí tengo los proyectos UANEX y un proyecto PIDAE, por ejemplo, ¿no? Que son proyectos de extensión más institucionalizados, digamos, desde el nivel universitario, ¿no? Muy bien, pasamos a producciones y servicios. De vuelta, es una de las secciones más grandes y complejas de las que solo veremos un poco de esta parte de publicaciones, que igual es la que considero más importante, porque es una de los, digamos, a medida que vayamos avanzando en nuestra carrera académica, publicaciones va a ir creciendo en su importancia, digamos, ¿no? Hasta ser lo más importante, ¿no? Así que, bueno, y luego tenemos algunas otras, como estos desarrollos, por ejemplo aquí creo que yo no tengo nada, producciones y servicios tecnológicos, organizacionales, bla, 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 yo aquí no tengo nada, y en producción artística creo que, por ejemplo, solo había puesto esto, ¿no? El programa de televisión. El resto de las cosas, por ejemplo, yo no tengo, ¿no? Así que no puedo responder por ellas. Sobre publicaciones, que como les digo, es quizás lo más importante, que digamos, a lo que tendríamos que ir de a poquito engordando en nuestro CV. Bueno, tenemos el artículo, o sea, publicaciones de artículos en revistas, libros, partes de libros, trabajos en eventos científicos tecnológicos publicados. O sea, si yo fui a un congreso y lo presenté en actas, luego me tomé ese trabajo, este es el lugar para poner. Si no lo presenté en actas, hay otro lugar para cargar nuestra participación en congresos. Tesis, informes técnicos y otro tipo de publicaciones, ¿sí? Vamos a entrar a alguna de estas, por ejemplo. Una salvedad que quisiera hacer, muy importante, es que, bueno, aquí tienen, ¿no? Por ejemplo, esta es una publicación, entonces yo aquí tengo que buscar la publicación por el ISSN o el virtual, ¿no? El ISSN virtual. O buscar por el nombre, ¿no? Si tiene la categoría, digamos, que tiene que tener, o sea, si está indexada con su ISSN, la vamos a encontrar en el banco de datos. Si no, habrá una forma para agregarlo, ¿sí? Y es muy importante que seamos muy realistas y minuciosos, porque a veces es por omisión el error sobre, bueno, si es con referato o sin referato, y si está publicado o en prensa. Digo que es por omisión, porque uno lo va cargando, ¿no? Así como yo les decía, está bueno ir cargando en el banco de datos. El banco de datos luego es un arma de doble filo, porque yo lo cargué, y dije, yo esto ya lo cargué, claro, y lo cargué, estaba en prensa, y después se publicó. Y vale menos algo en prensa que algo publicado, ¿sí? Entonces, siempre actualizar. Y además, hay que ser muy, bueno, luego autores, un abstract, pero aquí abajo, bueno, de vuelta a las áreas, ¿no? En este caso sí, aquí como decía Gaby, ¿no? Yo puedo poner nuevo y sumo otra área de conocimiento, ¿no? Máximo 3, ¿no? Así que bueno, hasta ahí, ¿no? No hagan mucha interdisciplina, vayan hasta 3. Y luego palabras clave que también puedo sumar, ¿no? Bueno, importantísimo. Luego yo tengo que tomar full texto, texto completo, y tengo dos opciones, versión final o postprint. Por ejemplo, ahora, esto es taller, ¿verdad? A ver, se va a abrir. Ahí. ¿Pero ustedes lo están viendo? ¿No? No, lo que te abre en otra ventana nosotros no lo vemos. Claro. Claro. Bueno, ahora espérense. Por un segundo ahí está. Perfecto. ¿Ven? Entonces yo lo abrí y sí, y apareció, y esto es claramente, ahora sí lo están viendo, ¿no? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ven, este es el tipo digamos, esto lo ve un evaluador y dice efectivamente, esto es lo que tiene que ser, digamos, esto es una versión final, ¿sí?
Pero yo aquí no debería, yo no debería cargar algo, por ejemplo, en un .doc tipo de Word, y si elijo, porque todavía no ha sido publicado, si elijo poner un postprint, pensemos que el postprint tiene que, o sea, para que algo sea un postprint, tiene que haber pasado por el referato, tiene que haber pasado por ese proceso de revisiones y tiene que estar aprobado por ese proceso de revisiones, ¿no? O sea, tiene que estar publicable. Entonces yo en ese archivo que suba tiene que quedar muy claro que pasó eso. Porque si no, puede generar esa suspicacia y borrarse. Y es muy común que se den de baja artículos. En general te piden un zip con una carta de aceptación y el texto, digamos, o sea, tenés que acompañarlo con la carta de aceptación del artículo. Claro, podemos armar un PDF por ahí que empiece con esa carta de aceptación y después tenga el manuscrito o algo por el estilo, ¿no? Pero hacerlo bien patente, porque si no puede generar bueno, eso, ¿no? Que nos lo bajen, y como les digo, cuanto más vamos avanzando, tiene más peso esto. Entonces, por ahí, que nos saquen un artículo puede ser la diferencia entre, bueno, que nuestra presentación sea exitosa o no. Entonces, hay que prestar mucha atención. Y otra pregunta... Perdón, agregar una sola cosa. Las revistas están acostumbradas a que pidamos este tipo de certificados, de modo que no sean tímidos en pedirlos, porque rápidamente les van a contestar un correo. Todas las revistas arbitradas trabajan con este tipo de formularios y pueden entender lo que va para un investigador o un postulante en esto. Exacto, pero es importante que cuando piden eso lo hagan con cierto tiempo, porque si bien a veces lo contestan bastante rápido, a veces se toman unos días, y si uno está ahí como corriendo con la carga, bueno, hay que pedirla con tiempo. Y prestar atención a las comunicaciones de las revistas, porque muchas veces por ahí ya nos lo mandaron. O sea, a veces que una revista puede decir, este correo es, o hace las veces de nota de aceptación, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, en ese momento, darnos cuenta que ahí por ahí nos apuntaron algo que es importante, lo guardamos en la carpetita para poder cargar al CIGEVA. Con las plataformas de OJS eso es lo más habitual. El mail que sale de la plataforma es la aceptación, digamos, y funciona legalmente de ese modo. Incluso a veces dice en qué número va a salir. O sea, en este momento tenemos una larga espera muchas veces. O sea, te aceptan y sale en un número que es en 1 año y medio. Entonces eso es lo que es válido. Imagínense que si no, aparecería como un manuscrito en todo ese tiempo, y un postprint es más que un manuscrito, ¿no? Entonces, eso está bueno que lo podamos marcar. Y otra duda que ha dado lugar incluso a páginas, que es el dónde lo publico. Bueno, nada, decisión de cada uno, pero uno tendría que, digamos, como uno tiene que usar sus energías de la mejor manera, bueno, entonces está bueno que vean las bases para la categorización de publicaciones periódicas en ciencias sociales y humanidades, que es un desarrollo de CAICIT, que es parte de CONICET, en donde nos muestra cuáles son las publicaciones que la comisión va a tomar muy positivamente, o sea, como grupo 1. Que a veces, digamos, o sea, eso puede ser, o sea, obviamente, la revista que sea internacionalmente grupo 1, alto impacto, seguramente esté ahí. Pero también puede haber alguna revista que CONICET la considere estratégicamente importante. Entonces, en ese caso, la va a considerar fuera de que en el sistema de impactos, ¿no? Que es, digamos, número de... que tiene que ver con las citas, digamos, ¿no? Con cuánto ha sido, cuál es el promedio de cita de una revista. Bueno, aparte de esa información, hay otra que tiene que ver con decisiones estratégicas de política científica del CONICET. Entonces, está bueno entrar a CONICET, a esta parte en donde nos va a decir cuáles son estas a las que le va a prestar atención. Y básicamente lo que nos va a decir es, lo que esté en estos repositorios es a lo que nosotros, en Ciencias Sociales y Humanidades, es a lo que nosotros le vamos a prestar más atención, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen toda la lista, ¿no? Latindex, por ejemplo, ¿no? Muy conocida, Scopus, etcétera, ¿no? Ahí tienen. Pero está bueno, en el momento en el que decimos, esta revista está buena para publicar, bueno, entramos y vemos si aparece en alguno de estos repositorios que
considera de prioridad CONICET, ¿no? Simplemente para usar nuestros esfuerzos de la mejor manera y que se luzcan mejor, ¿sí? ¿Dudas, comentarios? Bueno, en principio si no podemos por ahí avanzar y luego si surge algo más, lo charlamos. Yo hago un comentario breve. En general, las revistas internacionales, la mayoría no las van a encontrar cargadas, precargadas. O sea, no se asusten si no las encuentran precargadas. Hay revistas muy bien indexadas, con un alto factor de impacto, que no las tienen precargadas. Y cárguenlas, digamos, no se preocupen. Claro, pero por eso también está buenísimo lo que dice Gaby, y también pensar que igual, aunque por ahí no encontremos la revista, si ya la revista, o sea, en las páginas siempre dicen en los repositorios en los que están. Entonces, si la revista está en Scopus, bueno, aunque no esté cargada la revista en CONICET, después la comisión va a ver que está en Scopus, y que Scopus es parte de estas bases de datos que considera prioritarias CONICET, ¿no? Entonces ahí ya estamos salvados, digamos, ¿no? Lo mismo con Latindex, lo mismo con Cielo, etc. ¿Avanzamos con otro módulo o algo más de publicaciones? En principio no, si surge algo más lo podemos charlar. Bueno, perfecto. Ahora comparto yo, veremos si lo logramos. Avísenme si se ve mi pantalla. Tiene que salir Santiago. Ah. No, pero en general no estábamos haciendo. Yo No, pero me parece que Gaby te sacaba. Ah, ¿y A ver. cómo? Pero es que no tengo algo que diga. Sí, te aparece un botón que dice Dejar de compartir. Compartir. En la barra de abajo. Ah, post share. Ah, stop share. Perdón. Creo que ahí ya Ahora estamos sí. viendo. Ahora me salió el cartel que pueden ver. Bien, seguimos con la sección otros antecedentes, pero rápidamente. Acá, más que nada, esta sección hay información para rellenar de redes, gestión editorial y eventos, premios y o distinciones, y otros antecedentes donde aparece el CV académico, algo de lo que hablamos ayer, ¿no? Este es el lugar para poner ese currículum, para adjuntar, perdón, el currículum académico, el mejor que pudimos hacer a partir de lo que charlamos ayer. Y el dato académico te trae los datos de si ya hay una precarga antes o alguna postulación previa, trae los datos del proyecto, de ese plan de trabajo que uno ingresó en alguna postulación previa. Quizás este apartado no aparezca si no hay postulación. Y en el caso de otros antecedentes es muy importante la participación en organización en eventos SIC, es decir, todo lo que tenga que ver con simposios, jornadas, congresos internacionales, nacionales, se cargan aquí, y también los trabajos en eventos, pero que no fueron publicados, es decir, fue un congreso, pero no hubo una publicación, también se carga en este espacio. Y las tareas de gestión editorial. Algo importante, que me parece una distinción que no viene de más remarcar, es que para cargos de gestión editorial se distingue de publicaciones porque son muy específicos las funciones que se pueden desempeñar en la gestión editorial. Fíjense acá, yo puse como un nuevo, y ¿qué aparece? Integrante del comité editorial, director, editor asociado, jefe de redacción, secretario o prosecretario de redacción, o integrante del comité científico. Digo, si uno está involucrado en algún área de esta revista, de esta publicación, de este libro, tiene entonces gestión editorial. De lo contrario, hay que buscar si es otro tipo de actividad las que tiene. Ayer hablábamos con Gabriel sobre dónde se pone lo de coordinar el dossier, ¿no? Y esas cuestiones. Bueno, entonces eso va en otro campo que tiene que ver con publicaciones. Recuerden que en publicaciones tienen para cargar artículos de revista, pero también partes de libros y libros enteros, o el libro que uno escribió enteramente, y partes de libros. Dentro de partes de libros ahí hay diferentes
tipos de roles, ¿no? Si uno escribió un posfacio, si escribió una conclusión, si escribió un epílogo, etc. Eso es un tipo de participación en publicaciones que no está vinculada a gestión editorial. Lo aclaro porque a veces es un error muy común mezclar estas dos categorías que, como bien, están en módulos bien distintos. Para alguien que está por ahí iniciándose en la investigación, bueno, no, por ejemplo, también es mi caso, uno puede formar parte del comité editorial de una revista. O sea, si uno hace corrección de estilo o ese tipo de cosas, entonces ese es el lugar. O si es parte del comité científico, pero no del banco de evaluadores. El banco de evaluadores es externo, entonces eso irá a evaluaciones. Pero si uno toma decisiones, digamos, dentro de la gestión propia de la publicación, o sea, si uno forma parte de la publicación, entonces ahí sí, ese es el lugar para cargarlo, sí, la gestión editorial. Exacto. Bien. ¿Quieren que siga? Sí, ¿querés lo de compartir formularios? Sí. Bueno, esta es la última sección que nosotros habíamos pensado, porque en este recorrido estamos, ya llegamos a la parte de abajo. Dame un segundito. Entonces, sigamos a principal, en donde tenemos todas, donde tenemos el desplegable. Hacia el final tenemos la opción de compartir formularios, ¿sí? Compartir formularios es algo que tiene su, digamos, puede fallar, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque, como decíamos, no hay SIGEVA, digamos, ¿no? Hay muchos SIGEVAs. Y está el CBR, que en un segundo se lo voy a mostrar. Si no tuviéramos esta función de compartir formularios, estaríamos en una pesadilla en donde tendríamos que cargar esto mismo en todas las SIGEVAs distintos. Porque piensen que si uno quiere, o sea, uno puede ser, muy posible, que por ahí estemos con ganas de investigar y de iniciarnos en la investigación, y que entonces nos estemos vinculados a una cátedra o algo por el estilo de filo. Y entonces nos dicen, bueno, está bien, está buenísimo, bla, postulate a las becas, te apoyamos. Bueno, entonces las becas, uno puede por ahí presentarse a beca CONICET y a una beca UBA, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos permite cargar nuestro banco de datos y después compartir los formularios y copiarlos, digamos, no tener que hacer el trabajo 2 veces. Así que en ese sentido es muy importante. Lo que vamos a hacer es muy fácil y tienen un instructivo. Van a compartir formularios. Aquí tienen, dice, para más información, hacen clic aquí y se abre el instructivo en donde les explica, básicamente, digamos, les explica con mucho detalle lo que les voy a decir. ¿Sí? Está bueno verlo. ¿Sí? Porque por ahí, como les digo, cuando puede fallar, aquí por ahí nos puede decir. Lo que tenemos que hacer aquí es 2 pasos. O sea, nosotros lo que queremos hacer cuando compartimos formularios es es copiar la información de un SIGEVA a una plataforma SIGEVA similar a SIGEVA, digamos, o SIGEVA. Quiero decir CBR, ¿no? Que es por ahí la que tiene otro nombre, pero muy parecido. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, en el lugar del que vamos a sacar la información, tenemos que entrar a esta parte de compartir formularios, ¿sí? Institución, seleccionamos la institución que tiene el SIGEVA al que nosotros queremos llevar la información. En este caso yo se los voy a mostrar con CBR. Y aquí tenemos que poner una contraseña. Esta contraseña, y este es el paso que suele ser un poco confuso, tiene que ser la contraseña de la plataforma a la que queremos llevar la información, ¿sí? Entonces yo ahora voy a poner mi contraseña CBR. Y esperemos que esto funcione bien. Bueno, sí, esto tendría que estar funcionando. Perfecto. Si pasó esto, listo, ¿no? Si pasó esto, porque el relojito ese, y luego volvemos acá, bueno, entonces lo logramos, y ya toda la información que está acá es compartible a CBR, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar CBR, que miren, si lo hago medio rápido, por ahí logro confundirlos, así que va CBR.
Porque son muy parecidos, ¿sí? Son muy parecidos. Tienen básicamente los mismos campos, ¿sí? Datos personales, formación, eso quizás tiene algún campo que no está, pero datos personales, formación, cargos, antecedentes, producciones y servicios y otros antecedentes están en todos, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí para que lo vean, ¿sí? CBAR, como ven, es una plataforma muy parecida a Sigeva, es un desarrollo hermano, pero está mucho más vinculado a la docencia. Y en particular en la docencia universitaria es posible que nos pidan en algunas universidades nuestro CV en formato CBAR, ¿sí? Entonces lo tengo que exportar desde aquí, ¿no? Es decir, tengo justo la barra, pero ahí dice imprimir currículum, y ahí puedo imprimir el currículum en el formato CBAR, digamos, ¿no? Que es muy importante. Entonces, para yo no tener que, para tener CBAR, tener que copiar todo, entonces lo que voy a hacer es eso. Primer paso, voy a mi fuente y comparto formularios, y luego vamos a irnos, no sé. O sea, esto, si funciona bien, en mi caso no tendría que cambiar nada, pero bueno, vamos a, por ejemplo, bueno, perdón, puede fallar. Muy bien. Bueno, cuando entro me da esta opción, ¿no? Usuario del currículum vitae. Y ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces decía, como yo ya permití que CBAR vea la información en Sigeva, entonces luego yo, lamentablemente, pero quizás está bien, porque por ahí generaría muchos errores, yo no tengo un botón gigante acá que diga importar. No puedo importar toda la información y tirarla en el CBAR desde el Sigeva. Tengo que ir campo por campo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a publicaciones, tengo que entrar a una de ellas. Ven que es igual, ¿no? Es prácticamente igual. Bueno, y ahí ven que sí, yo aquí puedo importar. Y en libros puedo importar, y en partes del libro puedo importar, y en trabajo, bla, puedo importar, ¿sí? Eso lo tengo en cada sección del CBAR y del Sigeva, digamos, ¿no? Porque eso yo lo puedo hacer en un sentido o en el otro. Y si yo puedo importar acá, de vuelta me dice, importar, ¿desde dónde? Claro, como yo solo hice el compartir formulario desde CONICET, me va a aparecer solo CONICET. Pero si yo hubiera compartido formularios en CONICET y en Sigeva UBA, por ejemplo, me aparecería acá CONICET y abajo me aparecería UBA, ¿no? En este caso solo puse CONICET. Y de vuelta voy a poner la misma contraseña que puse en el anterior, ¿sí? Importo, y si esto funciona bien, igual en mi caso no debería cambiar nada, ¿no? Ah, no, sí, está bien, no cambió nada, perfecto. No cambió nada porque yo no puse, o sea, yo no puse nueva información y yo esto lo tengo actualizado. Pero si yo hubiera puesto un artículo nuevo en el Sigeva CONICET, ahora me aparecería cargado con toda esa misma información, ¿sí? Francisco. Por ahí no sé si me puedan contestar. ¿Puede ser que en la importación te pueda duplicar? Sí, sí, y de hecho pasa. Eso estaba Claro, por ahí, decir. Duplica, Decir puede eso yo fallar. también. en tanto claro, si tiene un carácter distinto en el título, si tiene una tilde y el otro no la tiene, no sé, cualquier cosa distinta entre los dos va a hacer que lo duplique. Entonces, siempre que importo tiene que haber un momento de revisión, porque es muy posible que lo duplique, si como les digo, si algo es distinto. O si, por ejemplo, claro, yo los cargué por separado. Lo que pasa mucho es que uno hace una parte cargando manual y una parte importando, y eso genera el error. Porque claro. yo por ahí en uno lo puse de una manera y el otro ligeramente le cambié algo, y ni me di cuenta, por ahí es un error, o lo que sea, ¿sí? Entonces, eso va a generar que se duplique. En el caso de que se duplique, yo tengo, siempre tienen editar o borrar. Bien. Entonces, tendré que elegir uno, cuál es el que me parece que está más lindo, y el otro lo borro. Y listo, ¿sí? Pero siempre hay que revisar después de eso. Por eso les digo que capaz es mejor no poder importar globalmente todo, porque después eso me llevaría a tener que hacer la revisión de todos los campos a la vez, y es más posible que se me pase. Y además no es un espejo exacto. O sea, hay campos que difieren un poco, sobre todo subcampos que están ubicados
en campos distintos en un caso y en el otro. Digamos, hasta donde yo sé, todo se puede importar de CONICET. No podemos decir lo mismo de las otros IGEVA, respecto de entre IGEVAs y con CBA. Claro, sí, Francisco. Sí, entonces la recomendación sería tratar de hacerlo en el CIGEVA madre, digamos, y importarlo a los otros y no al revés, digamos. Esa vendría a ser la recomendación. En la medida de lo posible, sí. Si uno empieza, digamos, está empezando a usar CIGEVA, yo diría que ese es el flujo de trabajo más recomendable. O sea, usar, por ejemplo, CIGEVA CONICET, que creo que es el que tiene más campos, llenarlo muy bien y luego realizar una importación y una revisión a los otros que sean pertinentes para nuestras convocatorias, ¿no? Para nuestro perfil. De todas maneras, siempre las cosas que importamos desde un CIGEVA a otro, los campos que se importaron, es importante entrar a cada uno de los artículos, a cada una de las cosas, a ver que no falte nada, que no haya nada que este CIGEVA en particular o CBAR, que nos esté pidiendo algún dato que no tenemos, o si lo necesitamos para alguna convocatoria específica, que por ahí nos pide algún dato más. Siempre cada dato que se importa es importante chequearlo, que no esté faltando nada, que no haya ningún dato necesario omitido. Claro, imaginemos que por ahí puede ser que CONICET te pida material probatorio de una publicación y posible, no sé, por ahí CBAR no, o es un caso hipotético, ¿no? Pero en ese caso, entonces, bueno, al importarlo por ahí puede ser que eso nos termine traicionando, ¿no? Entonces, mirar y ver que efectivamente esté el archivo, abrirlo, hacer esa comprobación es muy importante. Muy bien. Bueno, esto es ese procedimiento simplemente, pero es bastante útil, nos puede ahorrar más de una hora de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Sí, yo creo que como son menos cuarto podemos pasar a ver si hay preguntas y comentarios, simplemente mencionar porque lo último que faltaba tiene que ver con adherir trámites, uno adherirse a un grupo UACIT y también adherir a los directores, a los directores. Entonces, en ese caso, a ver, muestro mínimamente cómo, así ya hacemos los comentarios finales. En trámite puedo, o sea, lo que voy a necesitar para adherirme a un UACIT es un código, que me lo tiene que dar mi director, mi directora del UACIT. No del proyecto, del UACIT en el que estoy, que a veces es el mismo, a veces es otro, ¿no? Es otro. Entonces, sumamos el código acá para adherirnos a un proyecto. Para sumar al director o directora, lo que cambia son dos cosas. Primero, tiene que, con el mismo primero tengo que abrir la postulación, punto número 1. Es decir, ya no lo puedo hacer desde el banco de datos, sino que lo tengo que hacer, voy a mostrar, yo cerré el CIGEVA del banco de datos, tengo que ir a usuario, presentación, solicitud. Yo ahora no me voy a postular a nada, entonces no lo voy a hacer, pero sí muestro el lugar. Acá están todas las postulaciones vigentes que están abiertas, próximamente estarán abiertas las becas CONICET de doctorado, que todavía no abrieron. Acá están las convocatorias, ese era el principal, y acá están mis postulaciones, ¿no? Las que ya hice anteriormente. Pero tengo que entrar a la postulación, y una vez que entro a la postulación, genero un código de trámite. Ese código de trámite es el que yo tengo que pasar al director o directora para que me sume, ¿no? Se sume como director, y después yo desde la postulación voy al campo director, por ejemplo, voy a mostrar una postulación ya pasada, pero para que vean, en director, directora, una vez que el director, directora sumó la postulación, selecciono, digo si es director o co, lo agrego, pongo añadir, creo que aparece el botón añadir, y se añade, ¿sí? Pero ese paso previo lo tiene que hacer primero el director o directora. Eso es Sí. Importante. En relación, bueno, en mis postulaciones aparecen todas, las antiguas y las vigentes, ¿no? Yo ahora tengo, por ejemplo, 2 postulaciones abiertas, y van a ver que además les va diciendo cómo va avanzando el trámite abajo.
en las distintas etapas, digamos, de gestión y de evaluación Claro. que tiene. Sí, Pero, de hecho acá, si quieren ver, ahora vuelvo atrás. ven ahí no sé abajo, cómo ver. ahí abajo. Acá, dice presentado completo, no hay todavía resolución. Están las Porque distintas todavía no etapas. están. Claro. Pero lo que yo iba a decir es importante esto porque sus directores también tienen que tener un SIGEVA abierto para poder hacer esto. Claro. Porque existen casos que no son de CONICET los directores, ¿sí? Entonces no lo van a quizá tener por defecto. La mayoría tiene, pero puede ocurrir que no, digamos, y entonces también tienen que tener usuario y SIGEVA abierto los directores. Y no solo eso, sino que no solo en una convocatoria, no solo van a evaluar tu SIGEVA, sino que también van a evaluar el SIGEVA de tus directores. Entonces, es importante eso. O sea, puede ser que tu director en ese momento te diga, bueno, ahora espera, bueno, dale, pero espera para mandarlo, porque tengo que actualizar mi SIGEVA, ¿no? O sea, tiene que estar del mismo modo que nosotros lo tenemos que tener actualizado, quienes nos van a dirigir también. Porque hay un porcentual de la evaluación que es lo que son los directores, ¿no? Y eso se ve de la misma manera que se ve nuestra información como estuvimos charlando, ¿no? Así que es importante que todos tengamos ahí. Por eso es importante también avisar con tiempo, solicitar la dirección y la codirección con tiempo, más allá de que uno tenga la vocación de presentarse y de que esté participando o no en un proyecto. Que pueden pasar muchas circunstancias, por ejemplo, que ese director o directora no tenga cupo o que no tenga actualizado el sistema y no lo pueda actualizar a tiempo. Así que conviene hacer todo esto en un equipo que estratégicamente plantee la presentación con tiempo suficiente. Porque además la actualización se corta al momento que nosotros mandamos enviar, o sea, se saca una foto de ese momento. Entonces, después nosotros podemos seguir poniendo cosas en el banco de datos, pero no van a estar en la postulación. Lo mismo le pasa a nuestros directores. Imagínense, a veces hay muchos meses, siempre varios meses entre que uno se postula y, ¿no? Entonces podría cambiar bastante nuestro perfil académico. Por eso hacen eso de fijarlo en ese momento. Entonces, al momento de mandar tiene que estar todo completo, ¿sí? de todos los miembros involucrados. Bueno, después vamos a compartir, como dijimos, material. Hay un documento, así como hubo un recomendaciones ayer sobre el CV, va a haber un recomendaciones de SIGEVA, con bastante información, y bueno, para que también lo puedan utilizar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, ya estamos casi terminando. Les agradecemos un montón la participación. Muchísimas gracias. Sí, es un tema arduo, largo, y siempre cuando uno se pone a hacerlo in situ surgen dudas. En ese sentido, bueno, desde el proyecto de inserción laboral con Guadalupe siempre estamos disponibles para las consultas también si quieren sobre eso, y en los encuentros sincrónicos que hacemos también pueden venir con preguntas de CV. O a través de nuestro mail incluso. O en el mail, claro. Ahí yo hoy compartí el link de la página y ahí está nuestro mail. Los materiales vamos a tratar de tenerlos para la semana que viene en una carpeta y vamos a compartir el link van a estar, digamos, los PDF de las presentaciones del panel y los materiales que hayan surgido de acá como una especie de recursero. Pero además ya tienen subido el video del panel y estos dos talleres se grabaron, entonces también van a estar con link a la página de YouTube de Letras Vuelve, o sea que pueden volver a consultar ahí. Buenísimo. Bueno. Tenemos a Francisco con la mano levantada. Francisco, sí. Sí, los videos dijeron que iban a estar en la página de Letras Vuelve, y los links con los materiales, ¿en dónde? Vamos a armar una carpeta, un drive, que también es, digamos, un drive que vamos a compartir, ¿no? Entonces van a poder entrar a esa carpeta con todos los materiales conjuntos.
Sí, pero ¿dónde va a estar el link? Lo vamos a difundir por las mismas redes que difundimos bueno. todo. Sí, sí. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Muy a buen... ustedes. No, usted, por favor, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta pronto. Adiós, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Buenas tardes.